Muy buenos días mis amigos, hoy 24 de marzo, una vez más aquí estamos para dar inicio a las reflexiones de esta semana. Estamos dando por terminado con esta semana el trimestre que nos llevó a estudiar un poco las meditaciones del libro de Salmos. Salmos nos habló y nos instruyó para poder entender la forma de cómo alabar a Dios en nuestro andar en esta vida. Así que Dios nos invita cada día a que podamos reflexionar, a que podamos sentarnos cuando Dios nos dice en su palabra que todos los que están cargados y cansados, venid y traed su yugo sobre el mío, dice, y yo os haré descansar. Es una de las formas que Dios tiene para poder darle a saber a la humanidad de qué manera Dios puede ayudarte. El ser manso y humilde a lo largo de la historia nos lleva a poder comprender realmente cómo es el caminar del ser, cómo debería de ser el caminar del ser humano en esta tierra. Esto quiere decir que el caminar con mansedad y humildad puede enseñarte a que entiendas cuál es el plan de Dios para que tú puedas caminar con la certeza de que Dios va a obrar en tu vida. Esta es la manera. Hoy 24 de marzo voy a compartir con ustedes el devocional para que podamos adentrarnos un poco más a lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer el libro de Romanos. No sin antes, mis amigos, quiero recordarles que se suscriban, que den like, que compartan y que cada vez que ustedes vean este contenido, que siempre piensen en que hay personas que deberían de beneficiarse con este tipo de reflexiones. Así es de que vamos a dar inicio, no sin antes les voy a pedir que inclinemos el rostro para poder orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor te damos en esta hermosa mañana que nos regalas la vida, que nos das salud, buen Dios. Permítanos Señor poder entender lo que tienes para nosotros en esta semana, Señor. Hoy damos inicio a nuestra temática y rogamos Señor para que nos abras el panorama, buen Dios, y que podamos comprender qué tienes para nosotros, Señor, y que no solo que poder estudiarlo, Señor, y ponerlo en nuestro corazón, sino también, Padre, llevarlo en obra. Acompáñanos pues, lo rogamos, lo pedimos, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Jesucristo que vino a morir por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Hoy quiero darles una nota de alegría, estoy gozoso. Ayer tuve la oportunidad de compartir, de convivir con una personita que después de haber platicado con ella admiro mucho y que quiero mandarle un cordial saludo bien fuerte porque yo siempre he pensado que uno como siervo de Dios, como evangelista, tenemos la obligación de llevar y predicar la palabra de Dios y queremos enseñarle, mostrarle el cariño que Dios tiene para todos nosotros, a la humanidad, a todos aquellos que están desconsolados, que tienen alguna aflicción, que tienen problemas y siempre he dicho que siempre por querer uno enseñar, siempre resulta uno enseñado. Mi cordial saludo en esta mañana es para mi amiga Rubí. Tuve la oportunidad de platicar con ella, de conocerle un poquito más, me abrió su corazón y pude abrirle mi corazón y de esa manera pude entablar y poder comprender más acerca de lo que hay en la mente del ser humano, y puesto que es así, los pensamientos siempre nos han llevado a anticiparnos, ¿no?, de las situaciones y a juzgar antes de poder conocer a esa persona. Así es de que le mando un cordial saludo a Rubí y espero y ruego a Dios y va a estar en mis oraciones en todo momento para que sepa que siempre hay una esperanza en Dios y que siempre cuando tú no te sueltas de su mano va a haber la oportunidad de la redención, de que Dios va a tener esa misericordia con la humanidad cuando tú ruegas a Dios que Él obre en tu vida. Hoy 24 de marzo vamos a leer Romanos 15:5. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La Biblia enseña que Dios es paciente. Podemos verlo en Éxodo 34:6, Romanos 2:4 y 2 de Pedro 3:9. Esto quiere decir que Dios tiene capacidad para esperar sin desesperarse, para soportar y padecer sin alterarse, que es totalmente
con nuestros errores y que nos acelera a la hora de actuar, que no se acelera, perdón, a la hora de actuar. No sé tú, pero yo estoy agradecido por eso. Es uno de los retratos de Dios que más me impactan. La Biblia también enseña que Dios es la fuente de la paciencia. Esta noticia me gusta más aún cuando que es la primera. ¿Y por qué? Porque no solo necesitamos a un Dios que sea paciente con nosotros, sino que también necesitamos nosotros desarrollar su paciencia, lo cual no nos es natural. La paciencia es un fruto del Espíritu. Podemos ver más contexto de esto en Gálatas 5:22. Y si no estamos en contacto diario con Él o con el Espíritu de Dios, terminamos cometiendo muchísimos errores, ofensas, intolerancias, pleitos, discusiones, cuyo origen están en nuestra impaciencia. El Dios originador de la paciencia nos da la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades de la vida y de las relaciones humanas, con valor y sin quejarnos. En Él encontramos fuerzas para esperar con tranquilidad lo que nos ha prometido. Gracias a Él podemos detenernos a hacer una oración antes de actuar y evitar así una aceleración de consecuencias desastrosas. Un Dios que es paciente y que al mismo tiempo nos da la paciencia es exactamente lo que necesitamos. Qué interesante que Pablo ponga en un mismo retrato de la paciencia de Dios el retrato de su consolación. Dios es el Dios de la paciencia y también de la consolación. Para mí, esto tiene todo el sentido del mundo, puesto que en mi experiencia muchas veces he cometido errores por faltas de paciencia y después he sentido la necesidad de ser consolado del fracaso o del dolor que esa impaciencia me produjo. La consolación de Dios es esa ayuda que nos permite a disminuir la intensidad de los sufrimientos de la culpa. Es un consuelo que llega justo a tiempo. La vida cristiana sería un permanente martirio si Dios no supiera consolarnos. ¿Y qué tal si intentamos ser más pacientes con nuestro cónyuge y nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia y todas las personas con las que nos relacionamos, recordando cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Y qué tal si aplicamos esto a nuestras relaciones y además estamos pendientes de llevar consolación para disminuir el dolor de otras personas? Es fácil explicarlo o leerlo de la manera que yo se los estoy leyendo. Es fácil que yo lo pueda entender de la manera que aquí me lo están explicando. Pero para la humanidad no es fácil poder llevar a cabo cada obra, cada mandato que Dios nos ha puesto como tarea a la humanidad, de poder mostrarles el amor que Cristo nos da todos los días. Mis amigos, mis hermanos, implementemos más cada cosa que venga a nuestras vidas, que sea para edificación propia, pero también poderla compartir a otros allá afuera. El ser manso y humilde como Jesús lo fue, como Él nos mostró cuando estuvo aquí en esta tierra. Para nosotros leerlo y entenderlo es fácil, pero ponerlo en la práctica es algo que no hacemos, que deberíamos de practicarlo para poder entender realmente cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros en esta tierra. Vamos a irnos a la parte que corresponde de la temática de nuestras reflexiones. Les recuerdo, estamos terminando el libro de Salmos y me gustaría que ahí se andan cayendo, que diéramos inicio para poder comprender un poquito más acerca del plan de Dios, acerca de la mansedumbre que tenemos o que debemos de ejercer cada que Dios nos pone en nuestra cabeza el hacer algo, ¿no?, en esta tierra. Déjenme buscar, aquí estamos.
Estamos estudiando el libro de Salmos y les recuerdo que estamos terminando prácticamente, porque no me abre. La lección 13 está interesante, miren ustedes. Y aquí me la abrió, acuérdense que estamos en vivo y que de repente la tecnología traiciona y nos hace desesperarnos por situaciones. No tengo otra manera de poder hacerles. Bueno, la lección 13, la final, estamos terminando y esta semana va a estar bien interesante. A mí me encanta. Lleva por título Espera en el Señor. Es la parte del sábado 23, la que no estudiamos ayer por causas de fuerza mayor. Ya les iré platicando el por qué. Ahorita por cuestiones de tiempo, ¿no? Lo único que les voy a resumir es, ayer se prestó una oportunidad de... Dios tiene designios interesantes e importantes para nosotros, y cuando tú logras comprender de qué manera Dios trabaja y cómo es que tú tienes que ir aceptando todo lo que viene a tu vida cada día y entender qué es el plan de Dios que tiene, aceptas todo lo que venga, no importa cómo venga, así sean aflicciones, sea dolor o sea gratitud o gozo. Está en el plan de Dios, y de entenderlo así no para todos nos es fácil. Pasaron situaciones ayer. Normalmente nosotros no trabajamos en sábado, no tenemos obra alguna en cuestión de trabajo laboral, pero nos es dado por Jesucristo mismo el que me es lícito hacer bien en sábado. Yo entregué un carro ayer sábado del taller, por el cual muchos de ustedes pueden probablemente juzgar el por qué entregué en sábado. La persona no podía otro día, así es de que yo no trabajé, únicamente entregué llaves de un carro que yo tenía aquí en el taller. Y bueno, el carro se fue. A los 5 minutos me habla el cliente y me dice que se le salió una llanta en la carretera y que está varado allá. Yo me preocupé y obviamente pensé en la familia, ¿no? Porque vino con su esposa y sus hijos, y en ese momento entré en pánico, me llené de aflicción y pensé en lo que pudo haber pasado. Le pregunté de primera instancia si él y su familia estaban bien. Me dijo, ¿estás bien? Le dije, ¿qué necesitamos? Me dijo, tráete un gato. Y bueno, ahí emprendí lo que tenía que haber hecho, ¿no? Que era ir y darle la ayuda. Por eso es que se me dificultó, yo no pude darles el tema, pero la idea es de no fallarles. De repente surgen cosas, pero la importancia aquí es de la disponibilidad que tú tienes para poder trabajar en la obra de Dios cuando Dios te lo está pidiendo. Y puede disfrutar con las personas en el contexto así general. Pude entender por qué Dios me puso en esa situación. Vamos a leer a lo largo del estudio de esta semana Salmos 27:14, Romanos 8:18-25 y Salmo 131, Mateo 18:3, Salmo 126:92 y Marcos 16:1-8, Segunda de Pedro 1:19. Memorícenselos, apúntenlos y compartan conmigo alguna inquietud que tengan. Si usted lo desea, pueden escribir ahí un comentario y con gusto les voy a estar leyendo. Vamos a leer el versículo para memorizar, y dice: espera en el Señor, esfuérzate y alienta tu corazón, espera en el Señor. Salmos 27:14. Voy a darles una leve introducción y al final les voy a dar la explicación de lo que trata aquí, porque la intención es que nos quedemos con algo corto, pero que sea eficaz para nuestra enseñanza. Hay muchas cosas que me gustaría explicar un poco más y extender más, pero la verdad es que el tiempo no nos da. No quiero que se vuelvan tediosos y aburridas nuestras meditaciones, reflexiones, para que lleguen al momento como deben de llegar. Hemos llegado a la última semana del trimestre en el que estudiamos Salmos. Este viaje espiritual pasamos por la experiencia del sobrecogimiento ante el majestuoso Creador, Rey y Juez, por el gozo de la liberación divina, el perdón y la salvación, por momentos de entrega en el dolor y el lamento, y por las gloriosas promesas de la presencia eterna de Dios y el anhelo de la adoración perpetua y universal a Dios. Sin embargo, el viaje continúa mientras vivamos en la esperanza de la vida del Señor. Cuando nuestro anhelo de Dios hallara su cumplimiento definitivo, si hay una nota final que podamos extraer del Salmos, debería de ser estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta sería como el contexto de todo el trimestre que leímos Salmo. Esperar, tener la esperanza de la venida del Señor Jesucristo con gozo, con esa salmo, con ese canto,
con ese lugar que tú formulaste en tu vida a lo largo de tus días en esta tierra, ese templo que tú hiciste en tu corazón, en tu mente, en tu hogar, ese rinconcito donde tú oraste todos los días y esperaste en el Señor, o mantuviste esa fe de esperanza en la venida de Jesucristo. Esperar al Señor no es una espera ociosa ni desesperada, al menos no debería de serlo. Al contrario, esperar al Señor es un acto lleno de confianza y de fe, una confianza y una fe que se revelan en la acción. Esperar en el Señor transforma nuestras noches tenebrosas con la expectación de la mañana radiante. Es interesante cómo yo veo el panorama, ese día glorioso, esa mañana gloriosa donde vamos a ver esa luz que estamos esperando, esa luz que cuando tú entras en ese túnel de oscuridad, de aflicción, que lo voy a simbolizar así como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es un túnel de oscuridad, dificultades, preocupaciones, y todo eso te va llevando, y al final del túnel tú puedes ver una luz, y esa luz que tú estás viendo es la mañana gloriosa donde todos vamos a ser levantados y vamos a ser purificados con aquella promesa que Dios ha puesto en su palabra. Fortalece nuestro corazón con una esperanza y una paz renovados. Nos motiva a trabajar con el más gozo al traer las gavillas de la abundante cosecha de los campos misioneros del Señor. Esperar en el Señor nunca nos avergonzará, sino que se recompensará con creces, porque el Señor es fiel y todas sus promesas también lo son con Él. Recordemos que la oración es la fuente de nuestra fuerza. Un obrero no puede tener éxito mientras repite apresuradamente sus oraciones para precipitarse luego y atender algo que teme pueda quedar descuidado u olvidado. Dedica solamente unos pocos pensamientos apresurados a Dios y no toma tiempo para meditar, orar y guardar del Señor una renovación de la fuerza física y espiritual. Pronto se cansa. No se siente la influencia elevadora e inspiradora del Espíritu de Dios. No queda vigorizado por una vida nueva. Su cuerpo y su cerebro cansados no son quietados por el contacto personal en Cristo. Cuando tú oras de esta manera, apresuras los pasos porque tengo que orar rápido, porque tengo que irme, y tú consideras ese vacío que te queda ahí de que algo quedó inconcluso allá atrás en la casa. No es nada más que no cerraste bien la puerta. Eso es más que nada por la comunión que no tuviste con tu Creador. Porque aún supongamos que tú saliste de la casa apresurado, no cerraste la llave del gas, no cerraste tu puerta, te quedaron dudas o incertidumbres. Más que todo eso, cuando tú te sales consciente de que las cosas las hiciste bien y que pediste la dirección de Dios en la mañana cuando ibas saliendo de tu casa, y te saliste convencido de que Dios pudo hacer en ti esa seguridad, aun cuando tú inconscientemente dejaste la puerta abierta de tu casa, o dejaste la llave de la estufa abiertas, o situaciones que pueden surgir a veces como desgracia, no se comparan con la paz que tú puedas sentir en el momento que tú estás seguro bajo la sombra de quien te fuiste o saliste del lugar. Aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si esperas a Jehová, buena es la espera en silencio y la salvación de Jehová. Salmos 27, 14, Lamentaciones 3, 26. Hay quienes trabajan todo el día y hasta tarde en la noche para hacer lo que les parece que debe ser hecho. El Señor mira con lástima a estos cansados portadores de cargas y les dice: venid a mí y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 pueden corroborar lo que yo les estoy hablando. Esperamos todo en el Señor.
Él nos enseñará cómo trabajar, nos revelará la obra de la que estamos mejor adaptados. Él va a suplir y va a poner todo conforme vaya encajando en tu día. Esto nos inducirá a los hombres a iniciar algo con el espíritu independiente, a predicar nuevas teorías. En ese tiempo, cuando Satanás está tratando de anular la ley de Dios por medio de la exaltación de las falsas ciencias, necesitamos guardarnos muy cuidadosamente de todo lo que tienda a disminuir nuestra fe y dispersar nuestras fuerzas. Como colaboradores de Dios debemos estar en armonía con la verdad y con nuestros hermanos. Debemos consultar y estar siempre en cooperación con todo lo que Dios nos está mandando que hagamos. Domingo 24 de marzo, el llamado a esperar. Mansos y humildes. Es el mandato que Dios te da a ser manso y humilde. Cuando tú implementas eso en tu vida, y lo voy a decir así en el gran contexto, ¿no? El tiempo se nos está yendo, pero la verdad es que el tener esto en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, te lleva a actuar de acuerdo a los parámetros que Dios. ¿Cómo es que debemos hacer? Le preguntaron ¿cómo es que la gente nos va a reconocer? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo van a saber que somos el pueblo escogido? Jesús les contesta con las palabras sencillas y les dice, por sus obras y sus hechos les conocerán. Ahí es donde tú puedes reflejar la mansedumbre que Dios te da a que tú guardes. Aguarda a Jehová, dice Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón y espera en Jehová. Salmos 37:7 y 9 y 34. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos de que él prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Voy a leer otra vez porque hubo un error aquí. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el que hace maldades, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Un día alguien quiso arrancar la cizaña del trigo y el Señor respondió, el dueño de la cosecha, de la siembra, le dijo, no, espera, cuando llegue el tiempo vamos a separar del trigo de la cizaña. Eso le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. Las iglesias están llenas de gente buena y gente mala, y Dios así ha permitido. Habemos gente, somos chismosos de repente, habemos quienes contemplamos muchas cosas y aún así el enemigo hace uso de nuestras facultades y las utiliza para ser piedra de tropiezo para otros. Lo he visto a lo largo de mi vida dentro de la iglesia y lo sigo viendo aquí porque las cosas, el enemigo sigue estando en los lugares donde él sabe que puede causar daño, que puede causar desespero, que puede causar desalentar a muchas personas que están dentro de las iglesias. Así que yo te invito para que no pierdas la fe y que continúes en los pasos porque vamos bien. Aférrate a la promesa de Cristo. Dice el Salmos 39:7, dice, ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmos 4:1 dice, paciente es, espera en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estas son muchas de las promesas que Dios tiene para su pueblo, para nosotros, para todos aquellos que están esforzándose todos los días por agradarle y buscando su rostro por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra y el compartiendo esa pequeña luz que tú tienes. Todos los días tenemos que prepararnos, todos los días. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y por último dice Romanos 8:18-25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime, a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Tal vez una de las mayores tensiones de la vida sea el estrés en la espera. ¿Qué quiere decir esto? No importa quiénes seamos, dónde vivamos o cuál sea nuestra posición en la vida. A veces todos tenemos que esperar, desde esperar en la fila, en la tienda, hasta esperar para oír un pronóstico médico. Esperamos, no siempre nos gusta hacerlo, porque no siempre la verdad que nos van a decir es la más adecuada. Ayer platicaba con esta personita, con mi amiga Rubí, y yo le decía que no siempre lo que quieres es lo que te conviene. Y aquí nos está diciendo que a veces la espera que tenemos no es la que nos va a convenir, porque a veces un diagnóstico de un médico que nos va a dar no alentador puede llegar a causar esa aflicción en tu vida. ¿Qué ocurre entonces cuando esperamos en Dios? La noción de esperar en el Señor no solamente se encuentra en Salmos, que abunda en toda la Biblia. Voy a repetir la pregunta: ¿qué ocurre entonces cuando esperamos en Dios? La promesa que hemos estado platicando a lo largo de nuestros días, es doloroso para mí el yo poder repensar tan siquiera en todo el tiempo que desperdicié no trabajando para la obra de Dios. Pero eso no detiene mi facultad, el deseo de querer servir. No sé si me explico, pero nunca es tarde para poder emprender, para poder hacer, para poder tomar la iniciativa de poderte formar en las filas y poder servir a quien debes de servir. Dice la palabra de Dios que quien no es conmigo contra mí lo es, quien no junta conmigo desparrama. La decisión es tuya ahora, si tú quieres ser parte del pueblo de Dios o ser parte de las profecías malas que vienen en decadencia destruyendo a la humanidad. Todos somos llamados, pocos vamos a ser los escogidos, y yo quiero estar en las filas de los escogidos. Yo quiero esforzarme todos los días, no sé si me va a alcanzar, pero quiero esforzarme todos los días para recibir ese día al Dios glorioso, donde ha prometido que vamos a ser levantados. Y si vamos a ir al descanso antes de su venida, dice que todos los muertos en Cristo van a resucitar primero a recibirle. Así es de que no te canses de hacer la voluntad de Dios. Dice: la perseverancia, nuestro compromiso supremo de negarnos a sucumbir el miedo ante la desilusión de que por alguna razón Dios no vendrá por nosotros. El Hijo leal de Dios espera sabiendo con certeza que Dios es fiel, y los que esperan en Él pueden confiar en que si le entregamos nuestra situación, podemos estar seguros de que Él resolverá para nuestro bien, aunque en ese momento no lo veamos necesariamente así. Aférrate a los pies de Cristo, aférrate de su mano, no te sueltes. Ayer comentaba con Rubí, le decía yo, aférrate a su mano, que aún a pesar de que la vida, el diario vivir, todo lo que acontece en la humanidad, te puede mayugar, te puede arrastrar, te puede golpear, te puede lastimar. Pero cuando tú te aferras, y me estoy refiriendo a que las pruebas vienen a tu vida, y esas pruebas probablemente hacen que tu fe decaiga por un momento, pero cuando tú te aferras a esa mano y le dices: Señor, ayúdame por favor, y Él conoce, sabe tus aflicciones y sabe que toda la humanidad nadie estamos exentos de poder pasar por una situación difícil, pero dice: el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Y la perseverancia es aferrarte, que aun a pesar de que caíste, que en este momento te sientes que caíste de la gracia de Dios, que puedas retomar y aferrarte. Eso es lo que te está diciendo aquí la palabra de Dios. Probablemente no lo ves así, pero ten la certeza y la seguridad de que Dios va a proveer en el día de su gloriosa venida. Esperar en el Señor es más que simplemente aguantar. Es un profundo anhelo de Dios que se
compara con la sed intensa en la tierra seca. Salmos 63:1 dice, el salmista espera muchas bendiciones de Dios, pero su anhelo de acercarse a su Dios supera cualquier otro deseo y necesidad en la vida. Como leemos es sorprendente, estos sorprendentes pasajes que hemos estado leyendo en los libros de Salmos, Dios da toda la creación y la esperanza y la renovación en el mundo y el bendito encuentro entre su pueblo y en el tiempo del fin. Pablo escribe estas palabras, escuchen bien ustedes, la creación aguarda profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Romanos 8:19. Qué promesa tan increíble nos deja aquí Pablo. La creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Vamos a ser levantados, Dios nos va a dar explicación de todos los momentos, situaciones que no comprendemos, el por qué suceden, el por qué tantas muertes de niños, el por qué esta persona que era tan buena, por qué Dios la tuvo que llamar al descanso, muchas situaciones que a lo mejor nuestra mente finita no alcanza a comprender. Dios nos va a dar la explicación. Dice, no obstante, mientras esperamos en la salvación definitiva de la reunión con Dios, aunque todas las criaturas gimen a una sufren dolores como de parto, el Señor habita con su pueblo ahora y por medio del Espíritu Santo. Dios tiene el control y Dios te va a dar la manera de que tú salgas. No desesperes, no te sueltes de la mano de Dios. Aguanta. Esto va a terminar. No porque hoy está nublado quiere decir que mañana no va a salir el sol. Si tú estás sufriendo ahorita por alguna situación, en algún momento, Dios va a darte la luz en el momento glorioso y va a renovar todas tus fuerzas y va a poner esas cosas que tú ni siquiera tienes noción ahorita. Mientras tanto, se nos llama a dar testimonio, Hechos 1:4-8, del plan de la salvación que concluirá con la nueva creación. Esa nueva creación es la última instancia, es lo que estamos esperando, el cumplimiento final de nuestra esperanza como cristianos adventistas o de cualquier denominación. Dijo el Señor, yo tengo ovejas en otros rediles. No es la iglesia, no es el nombre que lleva tu iglesia la que tiene la oportunidad únicamente. El mismo nombre adventista abarca la idea de la esperanza que guardamos nosotros como adventistas. Esperamos, pero sabemos que no es en vano. La muerte y la resurrección de Cristo en su primera venida es nuestra garantía de que va a venir por segunda vez. ¿Qué cosas esperas ahora en Dios? Esas serían las preguntas para que medites. ¿Qué cosas esperas ahora en Dios? ¿Cómo aprendemos a esperar con fe y con confianza? Especialmente cuando lo que pedimos aún no ha llegado a nuestras vidas. Mantente firme, fiel. Dios va a dar cada respuesta. Pero tú tienes que tener en tu mente y aguardarte y apartarte de las cosas que te están haciendo daño. Y decir, Señor, yo solo no puedo, yo sola no puedo, pero confío en tus promesas y voy a guardar hasta el día de tu venida. Mis amigos, mis hermanos, hay mucho más que aprender, mucho más que leer. Voy a dejarles aquí la meditación porque deseo con todo mi corazón que meditemos en todo esto, pero mañana nos volvemos a ver con otra nueva otro nuevo panorama para poder entender un poco más acerca de lo que nos ha estado hablando todo este trimestre acerca del libro de Salmos, y nos empezamos a preparar para el nuevo trimestre que ya viene, con nuevas experiencias, con nuevas oportunidades, con nuevos retos. Y te invito para que compartas, des likes, te suscribas y que podamos llegar así a más y más personas. Mis amigos, mi nombre es Arturo Sánchez, como siempre les recuerdo. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.